Bueno, señores, esta mañana, en el sol de la mañana, Julio Martínez Pozo. ¿Dónde más? Sí. ¿Dónde más si no aquí en RCC? Ah, correcto, ¿dónde más? ¿Dónde más si no en el sol? Julio Martínez Pozo presentó al país una serie de primicias, porque aunque están todas esas primicias en un expediente y en diligencias del Ministerio Público, ahí en las revelaciones de él hay más de una primicia. Y yo lo puedo certificar porque conocía mucho de esa cosa. Que no es necesario que yo la certifique, naturalmente, porque Julio Martínez Pozo es uno de los comunicadores más informados de este país, con un peso incuestionable, ¿verdad? Independientemente de sus criterios, de sus ideas y de sus análisis, con lo que yo pudiera no estar de acuerdo muchas veces. Pero él se refirió a cuestiones fácticas, a hechos, a situaciones comprobables. Las conclusiones son otra cosa. Pues él reveló que ya el expediente de Donald Guerrero ya tiene hasta nombre, Operación Coyote, y reveló quiénes serían los imputados, 37 en total. Reveló otros detalles del expediente, por ejemplo, que el nombre de Danilo Medina se mencionaba 48 veces en ese expediente y otras cosas. Nosotros, que probablemente fuimos los primeros en el país en abordar públicamente el expediente de Donald Guerrero y que hicimos revelaciones en esa oportunidad, por ejemplo, que una comisión de banqueros visitó a Miriam Germán para pedirle que no procesaran a Donald Guerrero. Y una figura de alto nivel político también del país. Pero me extrañaba lo de, sí, una figura del alto nivel político, es verdad. Es presidente de la República para más señas. Para que no procesaran a Donald Guerrero. Y en esa oportunidad, esa comisión de banqueros fue a presionar a Miriam Germán. Y yo puedo decirle hasta lo que le respondió Miriam Germán. Este expediente tiene una importancia capital, porque este expediente se parece mucho al de Baninter, porque provoca la reacción de segmentos empresariales para garantizarle impunidad a uno de sus miembros. Porque ya no se queda en el tema puramente político. No se queda en el tema puramente político en el que lo contrario al partido al que pertenecen los procesados producen algarabía y los que son parte del partido al que pertenecen los procesados entonces proclaman su impunidad. Y ahí se queda mitad, unos que están de acuerdo y otros que no. Pero en el caso de los empresarios no. Porque en el caso de los empresarios, eneta la reclamación de impunidad. Y aquí, con la intervención de Pellerano, que tiene otro lío con Donald Guerrero, se complica la cosa porque comienzan a salir datos que se convierten en pruebas, como ese de Pellerano, presentando pruebas al Ministerio Público o evidencias al Ministerio Público de un mecanismo de lavado de supuestos recursos obtenidos mediante corrupción por Donald Guerrero. Es que para hacer una alegoría se rompe una ley de hierro, y si vemos el expediente del ex procurador Jean Alain, cuando uno lo lee, uno se da cuenta que solamente es posible llegar a los detalles que de otra forma no se podría llegar cuando una de las dos partes, y en este caso ya hay una que tú acabas de señalar,
pone sobre la mesa en un acuerdo de colaboración o en un acuerdo de delación o como le queramos llamar, una serie de insumos que se daban a lo interno de las dos partes actuantes en la operación delictual. Entonces resulta que, bueno, si en situaciones así, si una de las dos partes decide negociar primero, o lo que se llama en sociología penal el dilema del prisionero, ¿quién canta primero antes de que el otro cante y embarre al otro? Entonces, ¿quién se salva primero antes de que el otro te ahogue? Entonces, quizás por ahí es que va el... Bueno, mira, yo recuerdo cuando yo era muchacho, iniciando la primera juventud, uno entendía que la participación en política se dividía en dos fases. Una, el político, profesional de la política, que ejercía la oposición o que ejercía el gobierno, llegaba al gobierno muchas veces, además de su popularidad política o la circunstancia, la correlación de fuerza del momento, y el apoyo económico de sectores empresariales que financiaba parte de ese líder político o de esa agrupación política. Una vez en el gobierno, el político se dedicaba a gobernar y el empresario a hacer negocios. Los clientes. Ese era como el contrapeso político-empresario. Después de los 90, como que el proceso cambió, el formato cambió. Y los políticos, o algunos políticos, o muchos políticos, decidieron no solo ser políticos, sino ser empresarios. Esto fue en el 2004. En el ejercicio de la política. Fue en el 2004. Entonces, en promedio, ¿qué sucede? Que los políticos comenzaron a hacer competencia del empresariado en materia de los negocios desde el Estado. Anterior al caso Falcón, con honrosas excepciones que solo se daban en el tema del área bancaria, cuando quebraban los bancos, ese tipo de cosas, era que salían a relucir la participación empresarial privada. Fue el caso Falcón que vino a revelar lo que todos sabíamos en las últimas décadas, y es que no hay manera de la corrupción administrativo público sin el brazo operativo de la corrupción del brazo privado. Entonces, como ya eso se vino a revelar, ya se le puede decir a la sociedad, a través de los medios sale con mucha frecuencia, de que la corrupción es pública y es privada. Y estos casos, a partir del caso Falcón y este caso ahora de Donald Guerrero, le hace un gran favor a la sociedad. Yo no estoy diciendo que sean culpables o inocentes. Ahora, esa losa pesada de impunidad que tenía ante el sector empresarial se ha derrumbado para bien y beneficio de este país. Los empresarios tienen la necesidad natural, por su naturaleza social, de hacer negocios, ciertamente. Y alguien le tiene que vender al Estado. Y alguien tiene que suplir al Estado. Pero la verdad es que es justo que en este país se comiencen a aceptar los precedentes. A mí lo que yo me lamento de estos casos en muchas ocasiones es que se diluyen, se sentencian en los medios de comunicación, pero luego se diluye en el proceso en sede judicial. Entonces yo particularmente me alegra mucho que se esté derrumbando ese velado, esa velada situación que existía de que los empresarios hacen negocios con los políticos para enriquecerse y destruir el aparato de desarrollo de este país. Yo lo que lamento es que las cosas marchen tan lentas. En lo que respecta a estos expedientes, claro que también hay que reivindicar el respeto a el debido proceso. No hay duda, para evitar contaminar las acciones de justicia contra la corrupción, y para que se haga justicia estatal y privada. Pero me preocupa que esto que aterrice en las arenas electorales, que ya están muy próximas. De hecho, ya estamos dentro de ellas, pero nos aproximamos velozmente a esas arenas electorales, que si acaso toma el cariz que todos queremos, este caso ya tan metida a las elecciones, puede que entonces se desnaturalice. Y eso yo lo lamentaría mucho. Porque definitivamente con estos casos, estos expedientes, estos llamados operativos, ¿cómo se llama el de ahora? ¿Operación qué? Operación Coyote. Yo me quedé esperando bueno, pensando si el Coyote y el Correcamino. Nos salimos del mar ya, ¿no? Estamos más bien en un escenario de llanura. En fin, el asunto es que estos expedientes son importantísimos para el país, porque no solo se trata de lecciones morales.
en caso de que finalmente hayan condenas, como entiendo las habrá. También se trata de adesentamiento político. Los actos de corrupción son hechos políticos, no son solo morales, es una inmoralidad política, porque la corrupción es desde el Estado, con el Estado, y el Estado es la máxima representación de la política en la sociedad. Entonces, no se trata simplemente de un robo, de un hecho moral o una falta a la ética, no, también es un daño a la política nacional, a la pureza de esa y al política. desarrollo de este país. Entonces, lo que espero, y al desarrollo, ¿no? Sí, Pero ante todo frena. es un daño básicamente, es que si la política fuese, en tanto sistema y en tanto práctica, un fenómeno acomodado a los valores éticos, si ella es así, definitivamente esos entuertos que hablan de impedimento de desarrollo a través de la corrupción no ocurrieran, porque el problema es el marco, es la referencia, es el poder político, realmente la ética en la política, pero eso incluye no solo al político, incluye también al empresario que se ve involucrado con el Estado directa o indirectamente, porque aquí hemos querido decir muchas veces, me refiero en el país, que el empresario, bueno, es un aprovechado. No, también es un político. Él le hace daño político al país, aparte del daño moral. ¿Y se están cruzando los canales sociales, Lenchi? Porque tanto el político se metió empresario como el empresario ya está metido en los aspectos de la política directa, en partidaria. el fondo no es pecaminoso que un político que un empresario intente en la vida política, como tampoco es pecaminoso. Es que su naturaleza hace negocio, entonces regularmente no pero encaja. si las normas son claras y si la institucionalidad es fuerte, sí, pero la eso ha de funcionar. Hace política y se metieron a hacer negocio. Bueno, eso es lo que entonces lo que igual no es ventaja. Hay que pasar un hachazo. Ahora, yo lo que por el quisiera medio destacar es un poco el nivel de complejidad que puede tomar esto, no solamente por los montos, porque uno se vive sorprendiendo con los montos de la corrupción pasada y ve, estos son volúmenes estratosféricos, sino también por el hecho de que también en lo que hay dos aristas, la de un ministerio público contra un ex funcionario y la de ese mismo ex funcionario en el ámbito privado con un socio. O sea, se van a dilucidar dos expedientes con cuerpos de abogados diferentes, con capacidad de profundizar y de investigar y de soportar la complejidad de un proceso de investigación en dos ámbitos, donde lo que se diga en uno impacta en el otro y viceversa. O sea, un proceso totalmente diferente a todo lo que hemos visto anteriormente. Y eso es lo interesante. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.